Bienvenidos a nuestra inmersión en la ética de Baruch Spinoza, Sí. una obra monumental. ¿Qué? A pesar de los siglos que han pasado, Mm, nos sigue desafiando a repensar nuestra relación con el universo, la libertad y la búsqueda de la felicidad. totalmente. Y lo que hace esta inmersión aún más fascinante Sí. es que nos vamos a basar en tu propio análisis de la obra, Esto. explorando los puntos que te han parecido más relevantes o Me parece una idea excelente. más complejos o desafiantes. Es un placer adentrarnos juntos en esta obra. Genial. La Ética, publicada póstumamente en 1677, no es una lectura sencilla. Ya. Spinoza la estructura como un tratado geométrico con definiciones, axiomas y proposiciones, lo que puede resultar un poco intimidante al principio. Desde luego no es la típica filosofía que se lee con una taza de té en una tarde lluviosa. Es cierto. Pero esa estructura tan rigurosa es precisamente lo que la hace tan poderosa. Mm, Cada idea se construye sobre la anterior, creando un sistema de pensamiento sólido y coherente. Y aunque pueda parecer árido al principio, Ya. te aseguro que en cuanto te sumerges en la lógica de Spinoza, resulta apasionante. Totalmente de acuerdo. Es como si estuviéramos resolviendo un complejo puzzle Sí. donde cada pieza encaja perfectamente Ajá, y el resultado final es una visión del mundo completamente nueva exacto. que nos invita a cuestionar nuestras ideas preconcebidas sobre Dios, la naturaleza y el propio ser humano. Para comprender la magnitud de la obra, creo que es esencial empezar por el contexto Sí. en el que se escribió. Estamos hablando de la Europa del siglo XVII en plena revolución científica. Un periodo apasionante. Un periodo de gran agitación intelectual donde se desafiaban las viejas ideas y se abrían nuevos horizontes al conocimiento. Figuras como Descartes estaban revolucionando la forma de pensar, sentando las bases de la ciencia moderna, Ah, y Spinoza, aunque influenciado por Descartes, sí. se atrevió a ir más allá, rompiendo con algunas de las ideas centrales del cartesianismo. Por ejemplo, rechazando la idea de la dualidad entre mente y cuerpo. Ahí está la clave de su pensamiento. En lugar de ver la mente y al cuerpo como entidades separadas, Spinoza propone una visión monista. Todo lo que existe forma parte de una única sustancia, Ajá. una sustancia infinita a la que él llama Dios o naturaleza. Esa es la esencia del panteísmo de Spinoza. Y lo que le causó tantos problemas Y tantos problemas. con las autoridades religiosas de la época. Exacto. Su famosa frase Deus sive, natura Dios o naturaleza, Sí. fue considerada herética por muchos, Son muchos. ya que implicaba que Dios no era un ser trascendente separado de su creación, Claro. sino la fuerza inmanente que anima todo lo que existe. Es una idea radical. Es curioso cómo una idea tan radical que en su época fue vista como una amenaza, hoy en día resuena con mucha fuerza en algunos círculos, sobre todo con el creciente interés por la ecología y la visión holística del universo. Es como si Spinoza hubiera anticipado algunas de las ideas que hoy consideramos más vanguardistas. Su visión de Dios o naturaleza como una unidad interconectada, donde todo está relacionado. Sí. Se acerca mucho a la visión de la física cuántica o la teoría de Gaia, Y esto nos lleva a una de las ideas más complejas y fascinantes de la ética. el determinismo. El determinismo. Spinoza afirma que todo lo que sucede en el universo está determinado por leyes naturales inmutables, Es decir, es decir, que no hay espacio para el libre albedrío en el sentido tradicional. efectivamente. Para Spinoza, la libertad no reside en elegir entre diferentes opciones, Ajá. sino en comprender las leyes que gobiernan la realidad y actuar en consecuencia. Una idea compleja. Una idea que puede resultar difícil de aceptar al principio, ya que parece contradecir nuestra experiencia cotidiana de la toma de decisiones. Desde luego no es fácil reconciliarse con la idea de que nuestras acciones están predeterminadas. Pero si lo pensamos bien, la ciencia moderna nos muestra que el universo opera según leyes físicas y químicas que no podemos cambiar a nuestro antojo. Cierto. Incluso nuestras decisiones, que parecen tan libres, están condicionadas por una serie de factores biológicos, psicológicos y sociales. Exacto. Spinoza nos invita a aceptar la necesidad que rige el universo. Mm. No como una limitación, sino como una oportunidad para alcanzar una libertad más profunda. ¿En qué sentido? No acabo de ver cómo la aceptación del determinismo nos hace más libres. Piénsalo de esta manera. Vale. Si nuestras acciones están determinadas, Sí. no tiene sentido culparnos a nosotros mismos o a los demás por lo que sucede. Aquí no. En lugar de luchar contra la realidad, podemos aceptarla tal como es y buscar la mejor forma de actuar dentro de los límites que nos impone. Es como si al comprender las causas que determinan nuestras acciones, pudiéramos liberarnos de la culpa, Exacto. el resentimiento y el miedo.
Precisamente para Spinoza, la libertad no consiste en negar la necesidad, sino en comprenderla y actuar en consecuencia. Y esto nos lleva a otro de los temas centrales de la ética. La relación entre la mente y el cuerpo. Y aquí es donde Spinoza rompe con la tradición cartesiana, ¿no? Totalmente. En lugar de ver la mente y el cuerpo como entidades separadas, propone una visión que llama paralelismo. Exacto. Spinoza afirma que la mente y el cuerpo son dos aspectos de una misma sustancia. Lo que ocurre en la mente tiene su correspondencia en el cuerpo y viceversa. Pero no hay una relación de causalidad entre ambos. Es decir, la mente no controla el cuerpo ni el cuerpo controla la mente. Es como si fueran dos caras de una misma moneda, Sí. que aunque son distintas, forman parte de un mismo todo. Una analogía muy acertada. Y esto tiene importantes implicaciones en nuestra forma de entender las emociones. Sin duda. Para Spinoza, las emociones no son algo que simplemente nos sucede, No. sino que están directamente relacionadas con nuestro poder de actuar. Así es. ¿A qué te refieres con poder de actuar? Spinoza introduce el concepto de conatus, que es la esencia misma de nuestro ser, esa fuerza vital que nos impulsa a perseverar en la existencia. Y las emociones son en el fondo expresiones de este conatus. Cuando nuestro poder de actuar aumenta, experimentamos alegría. Cuando disminuye, experimentamos tristeza. Es decir, que la alegría y la tristeza no son meras reacciones subjetivas, No. sino que están ligadas a nuestra capacidad de interactuar con el mundo y lograr nuestros objetivos. Exacto. Y esto nos lleva a la pregunta clave. ¿Cuál? ¿Cómo podemos aumentar nuestro poder de actuar y por lo tanto nuestra alegría? Buena pregunta. Para Spinoza, la respuesta está en el conocimiento. El conocimiento nos hace más felices. Suena un poco utópico. Un poco sí. No se trata de cualquier tipo de conocimiento. Ya. Spinoza nos habla de 3 tipos de conocimiento. La imaginación, la razón y el conocimiento intuitivo. La imaginación se basa en la experiencia sensorial y es muy limitada. Claro. La razón nos permite comprender las relaciones causales y nos acerca a la verdad. Pero es el conocimiento intuitivo, la captación directa de la esencia de las cosas, que nos proporciona la verdadera alegría. Es decir, que la felicidad no reside en la satisfacción de nuestros deseos materiales. Sino la comprensión profunda de la realidad. Exactamente. Y esa comprensión se alcanza a través del cultivo de la razón y la búsqueda de la verdad. Es un camino que requiere esfuerzo, Sin duda. pero que nos conduce a una libertad y una felicidad que ningún bien material puede proporcionar. Totalmente de acuerdo. Un camino que sin duda merece la pena explorar. Por supuesto. Pero antes de adentrarnos en él, me gustaría detenernos un momento en la idea del amor intelectual a Dios. Es un concepto que me intriga especialmente, pero que me cuesta entender en toda su profundidad. Es un concepto complejo, sin duda. Para Spinoza, el amor intelectual a Dios no tiene nada que ver con la devoción religiosa tradicional. Se trata más bien de un estado de conocimiento profundo y aceptación de la unidad de todas las cosas en Dios o naturaleza. Es como si pudiéramos contemplar la belleza y la perfección del universo, no con los ojos, sino con la mente, y sentir una profunda sensación de paz y armonía. Una imagen muy acertada. Y es este amor intelectual a Dios, el que nos conduce a la beatitud. La bienaventuranza, un estado de plenitud y alegría que trasciende los placeres efímeros. Exacto. Es fascinante cómo Spinoza conecta la búsqueda de la felicidad con la comprensión de la realidad. No se trata de buscar la felicidad en el mundo exterior, sino de encontrarla en nuestro interior. Así es. A través del conocimiento y la aceptación de lo que es. Es una idea que nos invita a replantearnos nuestras prioridades y a buscar la felicidad en el lugar adecuado. Totalmente. No en la acumulación de bienes materiales ni en el reconocimiento social, Claro. sino en la expansión de nuestro conocimiento y la comprensión de la realidad. Y esto nos lleva a la siguiente parte de la ética, donde Spinoza explora la servidumbre humana. Esa condición en la que nos encontramos a menudo dominados por las pasiones y las influencias externas. Una condición que nos limita. ¿Cómo podemos liberarnos de esta servidumbre y alcanzar la verdadera libertad? Para Spinoza, la clave está en el uso de la razón. Debemos aprender a controlar nuestras emociones no reprimiéndolas, sino comprendiéndolas y dirigiéndolas hacia un fin más elevado. Y es decir, que la libertad no consiste en hacer lo que nos plazca, sino en actuar de acuerdo con la razón. Exacto. Pero ¿cómo podemos distinguir entre las acciones que nos conducen a la libertad y las que nos mantienen en la servidumbre? Esa es la pregunta clave que exploraremos en la siguiente parte de nuestra inmersión. De acuerdo. Pero antes de adentrarnos en ella, me gustaría destacar un punto que me parece fundamental.
Adelante. Para Spinoza, la ética no es un conjunto de normas impuestas desde el exterior, sino una consecuencia natural de la comprensión de la realidad. Es decir, que si comprendemos cómo funciona el universo, si aceptamos la necesidad que lo gobierna, Sí, si cultivamos el conocimiento y la razón, exacto. actuaremos de forma ética, de manera espontánea, sin necesidad de imposiciones morales. Precisamente para Spinoza, la ética surge del propio conocimiento. Ajá. Cuanto más comprendemos la realidad, más libres somos de actuar de acuerdo con nuestra verdadera naturaleza. Y esa es la clave para alcanzar la felicidad auténtica y duradera. Es una idea realmente poderosa y creo que nos proporciona un buen punto de partida para entrarnos en la siguiente parte de nuestra inmersión. Totalmente de acuerdo. ¿Estás preparado para continuar? Por supuesto, estoy deseando explorar contigo las ideas de Spinoza sobre la libertad humana y el camino hacia la beatitud. Pues adelante, no perdamos más tiempo. Tenemos un largo camino por delante lleno de descubrimientos fascinantes. Estoy de acuerdo. Un camino apasionante sin duda, Sin duda. que nos ayudará a comprender mejor no solo la filosofía de Spinoza, sino también a nosotros mismos. Estoy convencido de ello. Retomando nuestra inmersión en la ética, creo que es crucial comprender la perspectiva de Spinoza sobre la servidumbre humana para poder apreciar plenamente su concepto de libertad. Totalmente de acuerdo. Habíamos dejado la conversación en un punto fascinante, la idea de que la ética no es un conjunto de reglas impuestas, sino una consecuencia natural de la comprensión de la realidad. Ahora bien, ¿cómo se relaciona esto con la servidumbre humana? ¿A qué tipo de servidumbre se refiere Spinoza exactamente? Spinoza habla de una servidumbre que no se refiere a cadenas físicas, sino a las ataduras de las pasiones y las ideas inadecuadas. Nos encontramos en un estado de servidumbre cuando somos controlados por fuerzas externas, cuando nuestras acciones son dictadas por el miedo, la ira, la envidia o la ambición desmedida. En esencia, somos esclavos de nuestras propias emociones cuando no las comprendemos ni controlamos. Es una idea muy potente. En el mundo actual, donde estamos constantemente bombardeados por estímulos que buscan manipular nuestras emociones, la visión de Spinoza sobre la servidumbre humana cobra una relevancia extraordinaria. Totalmente. Piensa en la publicidad, las redes sociales, la política. Todos estos ámbitos juegan con nuestras emociones, buscando que actuemos de forma impulsiva sin reflexión ni control. Y en muchos casos caemos en la trampa. Nos dejamos llevar por la ira, el miedo, la codicia, sin darnos cuenta de que estamos siendo manipulados. En ese sentido, la ética de Spinoza puede leerse como un manual para liberarnos de esa manipulación, para tomar las riendas de nuestras propias vidas. Pero, ¿cómo podemos lograr esa libertad? ¿Cómo podemos escapar de la servidumbre de las pasiones? Spinoza nos ofrece una respuesta a través del conocimiento y el uso de la razón. Cuanto más comprendemos la realidad, más capaces somos de controlar nuestras emociones y actuar de forma libre. No se trata de reprimir las emociones, sino de comprenderlas, de identificar sus causas y sus consecuencias. ¿Y cómo se traduce eso en la práctica? Pongamos un ejemplo concreto. Imaginemos que alguien nos insulta, nos provoca una reacción de ira. ¿Cómo podemos aplicar las ideas de Spinoza para no dejarnos llevar por esa emoción y actuar de forma irracional? En primer lugar, debemos reconocer que la ira es una emoción que surge de nuestra percepción de una amenaza o una injusticia. Si nos dejamos llevar por la ira, actuaremos de forma impulsiva, lo que probablemente nos llevará a cometer errores que luego lamentaremos. En cambio, si aplicamos la razón, podemos analizar la situación con más calma, identificar las causas de la ira y buscar una respuesta más adecuada. Es decir, que en lugar de reaccionar de forma automática, debemos hacer una pausa, analizar la situación desde una perspectiva más amplia y elegir la respuesta más adecuada. Exacto. Y esa respuesta no tiene por qué ser agresiva o vengativa. Podemos elegir responder con calma, con asertividad o incluso con compasión. La clave está en no dejarnos dominar por la emoción, sino en utilizar la razón para guiar nuestras acciones. Entiendo. Se trata de convertirnos en dueños de nuestras propias emociones en lugar de ser esclavos de ellas. Y eso requiere un esfuerzo consciente, una disciplina mental que no se adquiere de la noche a la mañana. Sin duda. La libertad no es un regalo, sino una conquista. Y esa conquista requiere trabajo, dedicación y sobre todo una profunda comprensión de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Y aquí es donde entra en juego el concepto de conatus. Ya. Esa fuerza vital que nos impulsa a perseverar en la existencia y a buscar aquello que nos beneficia. Precisamente, el conatus es la base de todas nuestras acciones y emociones. Y la clave para alcanzar la libertad está en el alinear nuestro conatus con la razón en buscar aquello que realmente nos beneficia a largo plazo, en lugar de dejarnos llevar por impulsos momentáneos que pueden perjudicarnos. Es como si tuviéramos dos caminos ante nosotros, el camino de la servidumbre, donde somos esclavos de nuestras pasiones, y el camino de la libertad, donde actuamos guiados por la razón y el conocimiento. Una imagen muy acertada. Y la elección de qué camino tomar está en nuestras manos. Spinoza nos ofrece las herramientas, pero somos nosotros quienes debemos utilizarlas. Y para utilizar esas herramientas de forma eficaz,
Debemos comprender bien cómo funcionan nuestras emociones. En la tercera parte de la ética Spinoza se adentra en el complejo mundo de las emociones, ofreciendo una taxonomía detallada y analizando cómo surgen de nuestras interacciones con el mundo exterior. Es fascinante cómo Spinoza aborda las emociones no como algo negativo o irracional, sino como una parte integral de nuestra naturaleza. Para él, las emociones son el resultado de nuestra interacción con el mundo, de nuestra búsqueda de aquello que nos beneficia y nos aleja del daño. Lo que nos lleva de nuevo al conatus. Si entendemos el conatus como esa fuerza vital que nos impulsa a perseverar en la existencia, podemos ver las emociones como expresiones de esa fuerza. La alegría surge cuando nuestro conatus se ve fortalecido, cuando nuestras acciones nos acercan a aquello que nos beneficia. La tristeza, en cambio, aparece cuando nuestro conatus se ve debilitado, cuando nos alejamos de aquello que nos conviene. Exacto. Y lo importante es que para Spinoza las emociones no son simplemente pasivas, algo que nos sucede sin que podamos hacer nada al respecto. Podemos aprender a gestionarlas, a dirigirlas, a utilizarlas a nuestro favor. Y esa gestión de las emociones, esa capacidad de no dejarnos arrastrar por ellas, es lo que nos permite avanzar en el camino hacia libertad. Precisamente Spinoza nos invita a pasar de las emociones pasivas que nos esclavizan a las emociones activas que nos permiten actuar con autonomía y tomar las riendas de nuestra propia vida. Y esa transición de la pasividad a la actividad, ¿cómo se lleva a cabo? ¿Qué podemos hacer para no ser esclavos de nuestras emociones? Para Spinoza, la clave está en comprender las causas de nuestras emociones. Si entendemos por qué sentimos lo que sentimos, podemos empezar a controlar nuestras reacciones y actuar de forma más libre. Es decir, que el conocimiento nos libera de la tiranía de las emociones. No se trata de negarlas o reprimirlas, sino de comprenderlas y utilizarlas a nuestro favor. Exacto. Y ese conocimiento se adquiere a través de la razón, a través del análisis de nuestras propias experiencias y de la observación del mundo que nos rodea. Es un proceso que requiere esfuerzo, disciplina y paciencia. Pero como bien has dicho antes, la libertad no es un regalo, sino una conquista. Una conquista que nos permite vivir una vida más plena, más consciente, más alineada con nuestra verdadera naturaleza. Y en ese camino hacia la libertad, la razón juega un papel fundamental. Pero Spinoza no se limita a hablar de la razón como una facultad abstracta. Nos habla de 3 tipos de conocimiento, cada uno de los cuales nos acerca de una manera diferente a la comprensión de la realidad. Efectivamente. Ya hemos hablado de la imaginación, la razón y el conocimiento intuitivo. La imaginación se basa en las percepciones sensoriales y es muy limitada. La razón nos permite comprender las relaciones causales, pero aún así está limitada por nuestra perspectiva individual. Y es el conocimiento intuitivo el que nos proporciona la visión más completa de la realidad, la que nos permite acceder a la esencia misma de las cosas. Exacto. El conocimiento intuitivo es una forma de conocimiento directo inmediato que no se basa en el razonamiento lógico ni en la experiencia sensorial. Es una especie de iluminación, una comprensión profunda de la unidad e interconexión de todas las cosas. Y este tipo de conocimiento, ¿cómo se alcanza? Es algo que está al alcance de todos. Para Spinoza, el conocimiento intuitivo es el resultado de un largo proceso de desarrollo personal, de cultivo de la razón y de purificación de las emociones. No es algo que se pueda alcanzar de la noche a la mañana, sino que requiere un esfuerzo constante y una profunda dedicación. Es como si tuviéramos que escalar una montaña para alcanzar la cima. El camino es largo y difícil, pero la vista desde la cima merece la pena. Una analogía muy acertada. Y esa vista desde la cima es lo que Spinoza llama beatitud de la bienaventuranza, un estado de plenitud y alegría que surge de la comprensión profunda de la realidad. Es un estado que va más allá de la felicidad efímera que podemos experimentar en el mundo material. Es una alegría que emana de nuestro interior, del conocimiento de nuestra propia naturaleza y de nuestra conexión con la totalidad del universo. Y esa conexión con la totalidad, esa comprensión de la unidad de todas las cosas, es lo que Spinoza llama amor intelectual a Dios. Es un concepto fascinante que nos invita a replantearnos nuestra relación con lo divino. No se trata de adorar a un Dios externo trascendente, sino de comprender y amar la fuerza inmanente que anima todo lo que existe. Exacto. El amor intelectual a Dios es una forma de amor que no se basa en la fe o la devoción, sino en el conocimiento y la comprensión. Es un amor que surge de la contemplación de la belleza y la perfección del universo, de la aceptación de la necesidad que lo gobierna y de la identificación con la totalidad de la existencia. Es una idea que nos conecta con algunas tradiciones místicas y espirituales que hablan de la unión con lo divino como la culminación del camino espiritual. Sin duda. Y aunque Spinoza no utiliza un lenguaje religioso tradicional, su concepto de amor intelectual a Dios tiene una profunda resonancia espiritual. Nos invita a trascender nuestra individualidad limitada y a experimentar la unidad del cosmos. Y esa experiencia de unidad, de conexión con la totalidad, es lo que nos proporciona la verdadera libertad. Efectivamente. Para Spinoza, la libertad no consiste en hacer lo que nos plazca,
sino en actuar de acuerdo con nuestra verdadera naturaleza en armonía con el orden del universo. Y esa armonía se alcanza a través del conocimiento, a través de la comprensión de la necesidad que gobierna la realidad. Exacto. La libertad no es la negación de la necesidad, sino su comprensión y aceptación. Es una idea que puede resultar paradójica al principio. ¿Cómo puede la aceptación de la necesidad llevarnos a la libertad? Piensa en ello de esta manera. Cuando luchamos contra la realidad, cuando nos resistimos a lo que es, nos esclavizamos a nuestras propias emociones negativas. En cambio, cuando aceptamos la realidad tal como es, cuando comprendemos las leyes que la gobiernan, nos liberamos de esa lucha interna y podemos actuar con mayor claridad y sabiduría. Es como si al dejar de nadar contra la corriente pudiéramos fluir con ella y aprovechar su fuerza para avanzar hacia nuestro destino. Una imagen muy acertada. Ese destino para Spinoza es la beatitud o la bienaventuranza, la plenitud y la alegría que surgen de la comprensión y la aceptación de la realidad. Es un camino que requiere esfuerzo, disciplina y una profunda transformación personal, pero las recompensas, como bien has descrito, son extraordinarias. Sin duda. Y aunque el camino no sea fácil, Spinoza nos ofrece una guía, un mapa para transitarlo. Y esa guía, como hemos visto a lo largo de nuestra inmersión, se basa en la razón, el conocimiento y la búsqueda de la verdad. Exacto. Y también en la práctica de la virtud, en el cultivo de las cualidades que nos acercan a la libertad y la felicidad. ¿Y a qué virtudes se refiere Spinoza exactamente? ¿Qué cualidades debemos cultivar para alcanzar la beatitud? Esa es una pregunta que exploraremos en la siguiente parte de nuestra inmersión. Pero antes de entrarnos en ella, me gustaría destacar un punto que me parece fundamental. Adelante, estoy deseando escucharlo. Para Spinoza, la ética no es algo que se aprende de forma teórica, sino que se vive, se experimenta, se encarna en nuestras acciones. Es decir, que la ética no es un conjunto de normas abstractas, sino una forma de vida que se construye día a día a través de nuestras decisiones y nuestras acciones. Exactamente. Y esa forma de vida se basa en la razón, en la comprensión de la realidad y en la búsqueda de la verdad. Es un camino que nos invita a ser más conscientes, más responsables, más libres. Y más felices, sin duda. Pues bien, con esa idea tan inspiradora, creo que estamos listos para adentrarnos en la última parte de nuestra inversión. ¿Estás preparado para continuar? Por supuesto. Estoy deseando explorar contigo las ideas de Spinoza sobre la virtud y el camino hacia la beatitud. Pues adelante, no perdamos más tiempo. Tenemos un último tramo del camino por recorrer y estoy seguro de que nos deparará grandes descubrimientos. Hemos llegado a la última parte de nuestra inmersión en la ética de Spinoza y la verdad es que me siento realmente entusiasmado por explorar esta idea de la ética como una forma de vida. Es clave. Como un camino hacia la beatitud, hacia esa felicidad profunda y duradera que parece ser el objetivo final de la filosofía de Spinoza. Sin duda, hasta ahora hemos navegado por conceptos complejos como el determinismo, la naturaleza de las emociones, la importancia de la razón y el conocimiento. Por supuesto. Pero todo este entramado de ideas nos lleva inevitablemente a la pregunta fundamental. ¿A cuál? ¿Cómo debemos vivir? ¿Qué camino debemos seguir para alcanzar esa libertad? Y esa felicidad que Spinoza nos promete. Exacto. Y es en esta última parte de la ética donde Spinoza finalmente nos ofrece una respuesta, una guía para la acción. Una guía para la acción. Y esa guía, como bien has apuntado antes, se basa en la práctica de la virtud. Así es, pero es importante entender qué significa virtud para Spinoza. No se trata de seguir un código moral preestablecido ni de obedecer a una autoridad externa. Para Spinoza, la virtud surge de la propia naturaleza humana, de nuestro conatus, de esa fuerza vital que nos impulsa a perseverar en la existencia. Es decir, que la virtud no es algo impuesto, sino algo que brota de nuestro interior, de nuestra propia esencia. Exacto. Y para comprender qué es lo virtuoso, debemos comprender qué es lo que realmente nos beneficia. ¿Qué es lo que aumenta nuestro poder de actuar? ¿Qué es lo que nos acerca a la beatitud? Y aquí es donde entra en juego la razón, ¿verdad? Por supuesto. La razón nos permite discernir qué acciones son realmente beneficiosas para nosotros, qué acciones nos acercan a la libertad y la felicidad. Precisamente la razón nos permite comprender la realidad tal como es, comprender las leyes que la gobiernan y actuar en consecuencia. Y al actuar en armonía con la realidad, al seguir los dictados de la razón, nos convertimos en seres virtuosos. Es fascinante cómo Spinoza conecta la virtud con la razón. No se trata de seguir un código moral por obligación, sino de comprender qué es lo mejor para nosotros y actuar en consecuencia. Exacto. Y lo mejor para nosotros, según Spinoza, es aquello que nos acerca a la beatitud, a esa felicidad profunda y duradera que surge de la comprensión de la realidad
y de la unión con Dios o naturaleza. ¿Y esa unión con Dios o naturaleza, cómo se alcanza? ¿A través de qué acciones podemos cultivar esa virtud que nos conduce a la beatitud? Spinoza nos habla de varias virtudes fundamentales como la fortaleza, la generosidad, la justicia, la templanza. Pero todas estas virtudes, en el fondo, son expresiones de una misma actitud. ¿Y cuál? La búsqueda del conocimiento, la comprensión de la realidad y la actuación en armonía con ella. Es decir, que no se trata de seguir una lista de reglas morales, sino de vivir de acuerdo con la razón, con el conocimiento de la realidad. Exacto. Y para Spinoza esa es la única forma de alcanzar la verdadera libertad y la verdadera felicidad. Es una visión realmente inspiradora. Spinoza nos ofrece un camino hacia la libertad y la felicidad. Sí. Que no se basa en la negación de la realidad, sino en su profunda comprensión. Sin duda, y aunque el camino no sea fácil, las recompensas son inmensas. Y para finalizar nuestra inmersión, me gustaría volver a la pregunta que planteábamos al principio. ¿Cómo debemos vivir? ¿Qué nos enseña la ética de Spinoza sobre el arte de vivir? Creo que la respuesta de Spinoza es clara. Debemos vivir de acuerdo con la razón, buscando el conocimiento. Y la comprensión de la realidad, debemos cultivar la virtud no por obligación, sino porque es lo que realmente nos beneficia, lo que nos acerca a la libertad y la felicidad. Es un mensaje poderoso. Sin duda. Que a pesar de los siglos transcurridos, sigue resonando con fuerza en nuestros días. En un mundo donde a menudo nos dejamos llevar por las emociones, por las apariencias, por la búsqueda de satisfacciones efímeras, la ética de Spinoza nos invita a detenernos. A reflexionar, a buscar la verdad en nuestro interior y en el mundo que nos rodea. Sin duda la ética de Spinoza es una obra que nos desafía a pensar de forma diferente. Totalmente. A cuestionar nuestras ideas preconcebidas y a buscar un camino hacia una vida más plena y significativa. Y aunque el camino no sea fácil, la búsqueda en sí misma ya es una fuente de satisfacción. Completamente de acuerdo, el conocimiento y la comprensión de la realidad es un fin en sí mismo. Nos proporciona una alegría profunda e inquebrantable que ningún bien material puede igualar. Pues bien, con esa idea tan inspiradora, creo que damos por concluida nuestra inmersión en la ética de Baruch Spinoza. Ha sido un placer. Ha sido un viaje fascinante a través de uno de los sistemas de pensamiento más complejos. Sin duda. Y desafiantes de la historia de la filosofía. Y aunque solo hemos arañado la superficie de la obra Spinoza. Espero que nuestra conversación haya servido para despertar la curiosidad de nuestros oyentes y animarles a explorar más a fondo este fascinante universo de ideas. Es mi deseo también. Y si hay algo que me gustaría que nuestros oyentes se llevaran de esta inversión, es la idea de que la búsqueda de la verdad, de la libertad y de la felicidad, es un camino que merece la pena recorrer, un camino que requiere esfuerzo y disciplina. Una profunda transformación personal. Pero que nos conduce a una vida más plena, más consciente y más alineada con nuestra verdadera naturaleza. Un camino que en última instancia nos lleva a la comprensión de nuestra propia esencia y de nuestra conexión con la totalidad del universo. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión y hasta la próxima.